Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy geocaching en ciudad. ¡Quítese de ahí, chalao, que lo van a atropellar! ¡Ya lo veo ya! ¡Mi madre! Este verano, por desgracia, no vamos a poder salir mucho y nos vamos a limitar a hacer geocaching en ciudad, fundamentalmente. Y empiezo aquí un capítulo nuevo de miserias del geocaching. Hubo un capítulo en el que os hablaba de los espolios, que es una de las miserias del geocaching, y hoy os voy a hablar de otra miseria que ocurre con relativa frecuencia en el geocaching, sobre todo en sitios muy concurridos, que es el de los throwdowns. ¿Qué es un throwdown? Un throwdown, traducido del inglés, significa literalmente soltar, y en este caso soltar un caché. Y es lo que algunos jugadores hacen cuando no encuentran el caché que están buscando, pues sacan de su bolsa uno que llevan preparado y lo ponen en su lugar. ¿What? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que a veces te encuentras uno y dos cachés. El otro día vinimos a buscar por esta zona un caché que hacía tiempo que no habíamos encontrado. Lo hemos vuelto a buscar y ahí estaba. Aquí está. Lo encontramos, pero en los listados aparecían menciones a que había otro contenedor. Como no nos podemos mover mucho de la zona, eso nos picó un poco la curiosidad y volvimos al sitio y buscamos con mayor tranquilidad y efectivamente encontramos un segundo contenedor. Así que dos contenedores en el mismo sitio por el precio de uno. En realidad el segundo contenedor se encontraba más o menos a unos 50 metros del original, que es donde dan las coordenadas. En las coordenadas había un caché y a 50 metros alguien buscó, no lo encontró y decidió poner otro. Bueno, pues al final nos encontramos con situaciones absurdas como esta, en la que nos encontramos dos o más contenedores. Recordamos que una vez en Lanzarote llegamos a encontrar 3, creo que incluso 4 contenedores en el mismo sitio. ¿Está bien esto? Pues no. Las normas lo especifican claramente y el Pureta nos lo dijo en el último Comicaching, que me parece recordar que era en las guidelines, en el punto 7.11, menciona explícitamente que se desaconsejan mucho los throwdowns, y más sin permiso del propietario, y que si colocas un segundo caché y te lo firmas, en realidad no tienes derecho a firmártelo. El propietario, si quiere, te puede borrar ese registro. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hago con dos contenedores? Uno estaba a 50 metros del otro. ¿Qué hago? ¿Los firmo los dos? ¿Los vuelvo a dejar cada uno en donde lo encontré? ¿Dejo los dos en el mismo sitio? ¿Qué es lo que opináis al respecto? ¿Qué haríais vosotros? Tenéis ahí abajo en los comentarios la oportunidad de dar vuestra opinión y la verdad es que tengo curiosidad. En mi caso os voy a decir qué es lo que voy a hacer. Voy a poner los dos contenedores en el mismo sitio, que es en donde marcan las coordenadas. No voy a colocar uno a 50 metros y otro en otro sitio. Los voy a dejar los dos en el mismo sitio. ¿Y por qué no me llevo uno? Porque en realidad yo no soy el propietario de estos cachés. No tengo derecho a llevarme ninguno de ellos. Así que voy a dejar los dos ahí. Y bueno, pues la gente no sé qué hará. Por desgracia solamente te puedes firmar el caché una vez, pero estaría bien poderte firmar dos contenedores. Y eso sí, se lo notificaremos al propietario para que él haga lo que estime oportuno. En principio, el propietario lo que tiene que hacer es ir al sitio y retirar el contenedor que está de más. Bueno, pues nada, es otra de estas miserias del geocaching y que espero que os haya resultado divertido. Con esto y un bizcocho, o bueno, con 2 bizcochos, hasta el próximo episodio. Nos vemos.